¿Y si las plantas pudieran sentir nuestras mentiras? Una luz tenue parpadea en el cactus de Mateo, como si respirara con cada secreto que ocultamos. Él se acerca, curioso, y nota que el brillo se intensifica cuando la voz de alguien titubea, cuando un pequeño engaño se desliza entre palabras. No es miedo lo que siente, sino asombro y una chispa de misterio que lo envuelve. La casa huele a tierra húmeda y a hojas recién cortadas, mientras el sol entra tímido por la ventana. Mateo no sabe si debe reír, asustarse o guardar silencio. Y allí, entre la quietud de la tarde y el pulso secreto del cactus, nace una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué tan profundo puede llegar la verdad que nadie se atreve a decir? Mateo decidió invitar a Luna a ver el extraño brillo del cactus. La llevó con cuidado a su habitación, y mientras ella entraba, el cactus parecía palpitar con un ritmo propio. Luna se inclinó, fascinada, preguntando en susurros si todo esto era real. Mateo no respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, y si el poder... Cada parpadeo luminoso parecía medir sus emociones, exponiendo secretos que aún no se atrevían a confesar. Entre risas tímidas y miradas curiosas, surgió una complicidad silenciosa. Y en ese instante, la luz del cactus no solo iluminaba la habitación, sino también la confianza naciente entre ellos. Esa tarde, la abuela Rosa entró a la habitación, olfateando el aire con su habitual intuición. Sus ojos grises brillaron al ver el cactus luminoso, y por un instante, Mateo y Luna contuvieron la respiración. La abuela sonrió con misterio y comentó algo que los dejó en silencio. La naturaleza siempre sabe más de lo que creemos. La luz del cactus titilaba con cada palabra, como si entendiera el peso de los secretos y las verdades que aún estaban por revelarse. Nadie sabía qué tan profundo podía llegar ese brillo, y ese pensamiento los llenó de un asombro mezclado con un leve temor. La tarde se transformó en un santuario donde la magia parecía tocar el aire mismo. Mientras la tarde caía, Mateo notó que la luz del cactus reaccionaba incluso a los pequeños juegos de Luna. Ella trataba de mentir sobre una anécdota trivial, y el brillo aumentaba, parpadeando con fuerza. La risa nerviosa de ambos llenó la habitación, pero con cada destello, una pregunta más profunda se hacía presente. ¿Qué tan conscientes somos de lo que ocultamos? La magia del cactus no era solo un espectáculo visual. Era un recordatorio silencioso de que la verdad tiene peso, incluso en los gestos más simples. La tarde se volvió un puente entre la curiosidad infantil y la comprensión de algo mucho más grande. La esencia de la honestidad. Cuando la noche llegó, Mateo y Luna miraban el cactus en silencio, ahora más brillante que nunca. La habitación estaba cubierta por un resplandor cálido y sutil, que parecía pulsar con sus pensamientos. Ninguno hablaba, pero ambos sentían que algo había cambiado. La percepción de la verdad, la conexión con los demás y con la naturaleza misma. Mateo comprendió que el cactus no era solo un objeto brillante, sino un guardián de secretos y emociones, capaz de revelar lo que el corazón intenta esconder. El silencio se volvió poesía, y la luz, un recordatorio de que cada palabra y cada pensamiento dejan huella. Mateo decidió probar el poder del cactus con sus amigos del barrio. Los invitó a su casa con una mezcla de emoción y nerviosismo, preguntándose qué tan lejos podía llegar la magia de la planta. Cada palabra se sentía cargada de tensión y risa contenida. Uno por uno, los amigos contaban pequeñas historias, y cada vez que alguien mentía, el cactus brillaba más fuerte,
parpadeando como un corazón que no podía ocultar la verdad. Las risas se mezclaban con asombro, y Mateo comprendió que la honestidad tenía un poder silencioso que transformaba incluso los secretos más simples en momentos de conexión y sorpresa. Cada mentira pequeña parecía tener un eco en la habitación. Mateo se sorprendió al ver cómo el cactus respondía incluso a bromas inocentes, revelando gestos y miradas que delataban secretos que nadie había dicho en voz alta. La magia no solo iluminaba la planta, sino también las relaciones entre ellos, mostrando confianza, complicidad y pequeños miedos escondidos. Lo que comenzó como un juego se volvió un espejo de sus corazones. Y Mateo comprendió que la verdad tenía un peso invisible, capaz de tocar emociones que nadie esperaba enfrentar. La tarde avanzaba, y con cada historia, el cactus parecía medir algo más que palabra. Mateo empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Miradas rápidas, sonrisas nerviosas, gestos que delataban emociones. No era solo un juego. Era una lección silenciosa sobre la honestidad, sobre cómo incluso lo más pequeño puede revelar mucho. Sus amigos, aunque sorprendidos, empezaron a aceptar la magia del cactus, encontrando diversión y cierto respeto por la verdad que la planta traía a la luz. Un recordatorio de que los secretos y las mentiras tienen un precio invisible. A medida que los secretos salían a la luz, Mateo notó que algunos de sus amigos se sentían incómodos. El cactus no solo brillaba con mentiras, sino con la sinceridad que se negaban a mostrar. La magia se volvió un espejo que reflejaba más que palabras. Emociones escondidas, miedos y pequeñas verdades olvidadas. Mateo comprendió que ese poder no era un juego inocente. Era un recordatorio de que la honestidad, aunque a veces dolorosa, podía fortalecer la amistad, enseñar respeto y despertar conciencia sobre la forma en que vivimos con los demás. Cuando la visita terminó, Mateo se quedó solo mirando el cactus. La luz se había suavizado, como si también necesitara descansar. Él comprendió que lo que había vivido no era solo diversión, sino una lección profunda. La verdad tiene un peso invisible y una belleza que transforma incluso lo cotidiano. Mientras cerraba la puerta, Mateo pensó en lo que aprenderían sus amigos, en lo que él mismo había descubierto sobre la honestidad y en cómo una simple planta podía cambiar la forma de ver el mundo y a quienes nos rodean. La magia, aunque sutil, había dejado su huella. Esa noche, Mateo notó que el cactus brillaba incluso cuando estaba solo en su habitación. Sus pensamientos parecían resonar en la planta, como si también diera sus propios secretos y dudas. Recordó pequeñas mentiras que había dicho para evitar problemas y, al mirar el brillo pulsante, sintió un escalofrío. No era miedo, sino una mezcla de asombro y responsabilidad. Cada palabra contada, cada emoción guardada, parecía cobrar vida a través del cactus. Comprendió que su curiosidad inicial se había transformado en un peso silencioso, y que la verdad podía ser tanto un regalo como un desafío difícil de sostener. Al día siguiente, en la escuela, Mateo notó que su mente seguía atrapada en los destellos del cactus. Cada palabra que escuchaba parecía resonar con la misma luz que había visto la noche anterior. Cuando alguien contaba una pequeña mentira, él sentía la misma tensión que el cactus le había mostrado en casa. Comenzó a preguntarse si podía confiar en sus amigos y si la verdad siempre debía ser revelada. Esa sensación lo llenaba de inquietud. El juego de la honestidad había dejado de ser divertido y empezaba a pesar en su conciencia, transformando lo cotidiano en un territorio delicado y lleno de secretos invisibles. Esa tarde Luna visitó de nuevo. Traía consigo un aire de misterio y una pregunta que había estado guardando. ¿Qué pasaría si todos conocieran la verdad de todos?
Mateo sintió un nudo en el estómago. La luz del cactus parecía intensificarse con cada palabra que se debatía entre decir la verdad o guardarla. Comprendió que el poder de la planta no era un juego inocente. Exponía lo que muchos querían mantener escondido y al mismo tiempo mostraba que la confianza podía romperse tan rápido como un destello de luz. La magia, antes divertida, empezaba a convertirse en un espejo que no podía ignorar. Pronto, pequeños secretos familiares comenzaron a emerger. La abuela Rosa, al notar la intensidad del brillo, le habló de antiguas historias sobre la naturaleza que conoce más de lo que creemos. Mateo comprendió que no solo sus amigos y él estaban bajo juicio silencioso, sino que toda su vida, sus gestos y silencios, podían ser interpretados por la planta. La magia del cactus se volvió un recordatorio de responsabilidad, de que la verdad no siempre es fácil de sostener, y de que algunas mentiras, aunque pequeñas, podían cambiar la percepción de quienes los rodean. La emoción se mezclaba con respeto y miedo, y Mateo sintió que su mundo había cambiado. Esa noche, Mateo se quedó en silencio frente al cactus, sintiendo su brillo como un latido que reflejaba la vida misma. Comprendió que la magia tenía un precio. Cada mentira, cada secreto revelado, generaba ondas de emoción que no podía controlar. La responsabilidad de la verdad pesaba sobre él y sobre todos a quienes amaba. Pero en esa luz también encontró una oportunidad. Aprender a distinguir lo importante, a valorar la sinceridad y a comprender que la honestidad puede ser poderosa y hermosa, aunque a veces difícil de enfrentar. El cactus ya no era solo un juego, sino un guía silencioso de conciencia y emoción. Una tarde, Mateo acompañó a su abuela Rosa al jardín detrás de la casa. Ella caminaba despacio, cada paso sembrando recuerdos de su infancia entre las flores y arbustos. Con voz suave y pausada, comenzó a contar historias de su juventud y de cómo algunas plantas, como aquel cactus, podían sentir emociones y secretos. Mateo escuchaba embobado, mientras la luz del sol se colaba entre las hojas, iluminando el brillo tenue de la planta que ahora tenía en su habitación. Comprendió que el cactus no era un accidente, sino parte de un legado de conexión profunda con la naturaleza y la verdad, un hilo invisible que unía generaciones. Rosa llevó a Mateo a una vieja estantería llena de libros y cuadernos amarillentos. Entre páginas polvorientas, le mostró notas sobre plantas que podían leer emociones humanas, registros de secretos familiares y consejos para comprender la naturaleza más allá de lo visible. Mateo sintió que cada palabra tenía peso, como si cada historia de antaño buscara guiarlo en el presente. El brillo del cactus parecía más fuerte ese día, como si reconociera la voz de la abuela y comprendiera la importancia de transmitir sus enseñanzas. La magia ya no era un misterio, sino un puente entre pasado y presente. Esa noche, frente al cactus, la abuela compartió un secreto que Mateo nunca había imaginado. El cactus que él cuidaba había pertenecido a su madre, y antes de ella, a su propia juventud. Cada generación había aprendido a escuchar su brillo y a respetar la verdad que traía consigo. Mateo comprendió que la magia era un legado de cuidado, amor y atención hacia lo invisible. La luz que parpadeaba ante mentiras y silencios no era solo un reflejo de palabras, sino de la esencia misma de quienes la rodeaban. La responsabilidad de Mateo se volvió más clara: proteger la verdad con respeto y compasión. Al día siguiente, Mateo comenzó a experimentar el cactus con un nuevo respeto. Observaba cómo la luz respondía no solo a mentiras, sino a emociones ocultas, pequeños miedos
y sentimientos genuinos. La enseñanza de la abuela resonaba en su mente. Comprender la verdad también significa protegerla, no solo exponerla. Con cada parpadeo de la planta, Mateo aprendía a escuchar, a sentir y a conectar con quienes lo rodeaban de una manera más profunda. La magia del cactus se convirtió en un maestro silencioso que le enseñaba sobre honestidad, compasión y responsabilidad. Esa tarde, Mateo y Luna paseaban por el jardín con la abuela Rosa, entre risas y anécdotas del pasado. Mateo comprendió que la magia del cactus no solo servía para revelar mentiras, sino para enseñar a escuchar, observar y respetar la verdad en todas sus formas. Cada planta, cada hoja, cada destello de luz parecía tener su propia historia. La conexión con la naturaleza y con los demás se volvió tangible, y Mateo entendió que el brillo del cactus era un recordatorio constante. La verdad es poderosa y su respeto requiere cuidado, atención. Una tarde, Luna confesó un secreto que había guardado por miedo a ser juzgada. El cactus brilló con intensidad, iluminando la habitación con un resplandor que parecía latir al ritmo de sus emociones. Mateo sintió un nudo en el estómago. Lo que había empezado como un juego inofensivo, ahora mostraba la fragilidad de la confianza y el peso de la verdad. Cada destello del cactus parecía gritar lo que nadie se atrevía a decir, y Mateo comprendió que la honestidad puede doler, pero también es necesaria para crecer y fortalecer los lazos con quienes amamos. Al descubrir los secretos de sus amigos y familiares, Mateo sintió una mezcla de sorpresa y tristeza. El cactus no solo revelaba mentiras triviales, sino también sentimientos que habían sido ocultados por años. Los destellos se volvieron más frecuentes y fuertes, reflejando emociones reprimidas y verdades dolorosas que nadie había expresado. Mateo comprendió que la honestidad podía ser tan hermosa como devastadora, y que la responsabilidad de manejar esa verdad recaía en quienes la conocían. La magia del cactus, antes juguetona, se convirtió en un espejo que mostraba la vulnerabilidad humana en toda su intensidad. Mateo se dio cuenta de que la luz del cactus no era solo un reflejo de mentiras, sino de emociones que habían sido silenciadas por miedo o culpa. Tanto sineu, canti, matirosini enorente, paz. Parde obirse, silencia. La abuela Rosa lo observaba en silencio, entendiendo que este momento era crucial. El joven debía aprender a manejar la verdad con cuidado y sensibilidad. Cada destello parecía medir no solo la honestidad, sino la capacidad de perdonar, comprender y aceptar. Mateo sintió que la magia del cactus lo enseñaba a crecer, a valorar la sinceridad y a reconocer que la verdad, aunque dolorosa, podía abrir caminos de comprensión y reconciliación. Algunos secretos comenzaron a afectar la amistad entre Mateo y Luna. La risa se tornó más contenida. Los gestos se volvieron cautelosos. El cactus brillaba con cada emoción reprimida, haciendo que la verdad fuera imposible de ignorar. Mateo entendió que el poder de la planta podía fortalecer o debilitar los lazos según cómo se manejara la honestidad. La magia enseñaba que la verdad no siempre era cómoda, pero esconderla podía ser aún más doloroso. La luz del cactus se convirtió en un recordatorio constante de que las relaciones requieren valentía y respeto para sostener la confianza. Al final del día, Mateo se quedó solo frente al cactus, contemplando la intensidad de la luz que parecía reflejar cada emoción y secreto del día. Comprendió que la magia no era un simple juego,
sino una herramienta para aprender sobre la verdad, la confianza y la compasión. La planta lo había confrontado con emociones difíciles, pero también le había mostrado la belleza de la sinceridad. Mateo respiró hondo y sonrió ligeramente, entendiendo que proteger la verdad y manejarla con cuidado era parte del aprendizaje que la vida y la naturaleza le ofrecían a través de aquel pequeño cactus luminoso. Mateo comprendió que la magia del cactus no debía ser usada para exponer a otros sin cuidado. La verdad era valiosa, pero también delicada. Esa mañana, mientras el sol entraba tímido por la ventana, respiró profundo y decidió que solo usaría el poder del cactus para aprender, reflexionar y proteger, no para juzgar. Cada destello ahora era una guía, una invitación a la comprensión, no un castigo. Mateo sintió un peso que se transformaba en alivio. Finalmente entendía que la honestidad podía coexistir con la compasión, y que cuidar la verdad era también un acto de amor. Esa tarde, Mateo compartió con Luna lo que había aprendido. La risa volvió a sus gestos, pero ahora había más respeto y cuidado en sus palabras. La luz del cactus parecía suavizarse, como si reconociera la madurez y la intención de Mateo. Juntos comprendieron que la verdad no debía ser una herramienta de juicio, sino un puente de confianza y comprensión. La magia ya no solo brillaba ante mentiras, sino también ante la decisión de proteger y valorar la honestidad en los corazones de quienes amaban. Mateo decidió hablar con la abuela Rosa sobre cómo manejar la magia del cactus. Ella lo escuchó con paciencia y orgullo, comprendiendo que su nieto había aprendido a equilibrar la honestidad con la empatía. Cada brillo de la planta se volvió un recordatorio de responsabilidad y compasión, enseñándole que la verdad, aunque poderosa, requiere cuidado y respeto. Mateo comprendió que crecer significaba reconocer la fuerza de las palabras, la fragilidad de los sentimientos y la belleza de la honestidad compartida sin temor ni juicio. Con el paso de los días, Mateo comenzó a notar cambios en sí mismo y en quienes lo rodeaban. Sus amigos respondían con más sinceridad y cuidado, y él aprendía a escuchar sin juzgar. El cactus ya no era solo un detector de mentiras, sino un recordatorio de empatía y respeto. Cada brillo se volvió un mensaje silencioso sobre la importancia de valorar la honestidad y la bondad en los pequeños gestos. Mateo comprendió que la magia más grande no estaba en la planta, sino en la conciencia que despertaba en cada corazón que se acercaba a ella. Esa noche, Mateo miró el cactus desde su cama. La luz brillaba suavemente, como si entendiera su nueva intención. Sonrió, sintiendo que había aprendido algo más profundo que la simple verdad. La honestidad requiere valentía, empatía y cuidado. El brillo del cactus era un recordatorio de que la magia no solo transforma palabras, sino corazones, y que el respeto por la verdad y los sentimientos de los demás podía cambiar la forma en que vivimos. Amamos. Mateo cerró los ojos con serenidad, listo para enfrentar el futuro con una nueva comprensión de sí mismo y de quienes lo rodean. Mateo despertó y vio que el cactus emitía un brillo tenue, casi imperceptible, como un susurro de su poder antiguo. Ya no necesitaba que todos dijeran la verdad. Su luz ahora era un recordatorio silencioso de lo que habían aprendido juntos. La conexión con la planta, con Luna y con su familia era más fuerte que nunca. Comprendió que la magia no residía solo en revelar mentiras, sino en enseñar a escuchar,
a comprender y a valorar la verdad en sus múltiples formas. Cada pequeño destello parecía celebrar la armonía que había alcanzado. Esa tarde, Mateo y Luna pasearon por el jardín, compartiendo risas y secretos sinceros. El cactus, ahora tranquilo, parecía transmitir su energía a todo lo que los rodeaba. Las flores, los árboles e incluso el viento que movía suavemente las hojas. Mateo comprendió que la magia no había desaparecido. Simplemente se había transformado en algo más sutil, más profundo. La verdad y la empatía habían encontrado un equilibrio, y la conexión con la naturaleza se había vuelto tangible y poética. Cada paso parecía un baile entre honestidad, cuidado y amor por lo que los rodea. En casa, la familia se reunió alrededor del cactus. Mateo notó cómo la luz suave parecía acompañar la conversación, calmando tensiones y uniendo emociones. La abuela Rosa sonreía, orgullosa de lo que su nieto había aprendido. La planta, aunque menos brillante que antes, seguía siendo un recordatorio constante de que la verdad y la honestidad requieren respeto, y que el cuidado por los demás es la magia más poderosa. Mateo comprendió que cada gesto, cada palabra y cada mirada podían resonar en quienes los rodean como la luz del cactus, silenciosa, pero profunda. Por la noche, Mateo se quedó frente al cactus, recordando todo lo vivido. Cada mentira revelada, cada emoción comprendida, cada secreto compartido había transformado su percepción de la verdad y del mundo. La planta brillaba suavemente, como un corazón tranquilo que había cumplido su misión. Mateo sonrió, agradecido por la magia, por la familia y por la amistad con Luna. Entendió que la conexión no se medía por luces intensas, sino por el cuidado, la empatía y el respeto que mantenemos hacia los demás y hacia la naturaleza que nos rodea. Antes de dormir, Mateo pensó en todo lo que el cactus le había enseñado, que la verdad es poderosa, pero que la empatía y el respeto son aún más grandes. Cada brillo, cada destello, había dejado una huella en su corazón. Cerró los ojos sintiendo que la magia no había terminado, solo se había transformado. Ahora vivía en su forma de escuchar, de cuidar y de amar a quienes lo rodeaban. El cactus seguía allí, brillante en silencio, recordándole que la verdadera magia siempre está en la conexión, la comprensión y el respeto hacia la vida, y quienes compartimos nuestro mundo.